Hola amigos y amigas, bienvenidos al episodio número 91 del Club de los Malos Golfistas. Yo soy Sergio González y como siempre me acompaña Alex Rubio. Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Sergio, pues muy bien, muy bien. La verdad es que, bueno, antes de empezar, dos cositas a comentar, ¿no? Para la gente que nos esté escuchando ahora, el día que esté saliendo este programa, estaremos en el YouTube Masters en este momento. Así que desearnos suerte y a ver qué tal se nos da, ¿no? Sobre todo a divertirnos. Y por otro lado, este fin de pasado tuvimos torneo de quinta categoría aquí en Cataluña y tuve la suerte de hacerte de Cádiz y, bueno, comentar para aquellos que pueden estar preocupados por tu juego, jugaste mucho mejor, sobre todo el pad. Yo creo que has jugado mucho mejor y estás ganando confianza, así que contento por ti y a seguir adelante. Sí, no sé si hay mucha gente preocupada por mi juego, también te lo digo. Pero bueno, si hay alguien preocupado por mi juego, que esté tranquilo, que la cosa va mejor. Sí que es verdad que a pesar de eso el handicap va para arriba, porque estoy eliminando vueltas buenas que tenía y bueno, ahora hasta que se estabilice la cosa pasarán unas cuantas semanas. Pero bueno, oye, gracias por preocuparos por mi golf, en el caso de que sea así, ¿eh? Y nada, hoy, como decías, ya estamos en el YouTubers Masters con muchísimas ganas de conocer a mucha gente, de pasarlo bien. Vamos a intentar hacer algún directo de Instagram y bueno, de todas formas os contaremos la semana que viene la experiencia porque seguro que merecerá la pena. Vamos a ver si nos aguanta el tiempo. También esa es la otra variable que tenemos ahí que nos está dando un poquito de miedo. Pero bueno, vamos a ver. Y nada, hoy cambiamos de tema, ¿eh? Hoy volvemos a nuestra serie de episodios dedicados al tema de la estrategia y hoy acabamos con esta serie porque llegamos ya al final del recorrido. Empezamos estrategia desde el tee de salida, estrategias en el approach, estrategias en los chips alrededor de green y hoy ya cerramos este capítulo con estrategias de pad. Es un tema importante porque el pad es una parte del juego clave en el que se pueden conseguir enormes beneficios en cuanto a mejora de resultados, en cuanto a bajada de handicap, pero hay que trabajarlo de forma ordenada, no hay que darle una importancia excesiva hasta el punto de que se te convierta en una especie de bloqueo, como me ha llegado a pasar a mí, pero sí que hay que intentar tener confianza a la hora de ejecutar este tipo de golpes, con lo cual hay que trabajarlos, ¿no? Y dentro del pad siempre hemos hablado que uno de los objetivos es el de reducir al máximo el número de tripateos por ronda. Tripateos van a existir, todos los niveles de juego hacen tripateos, pero en lo posible pues hay que intentar minimizarlos porque es una estadística que por más que repitamos que es clave y que todo el mundo lo conoce ya, pues se siguen dando porcentajes muy altos. Como siempre, ya sabéis que nos gusta el tema de las estadísticas, con lo cual hemos buscado unas cuantas estadísticas que vamos a ir comentando durante el programa y el primero, como no, es el porcentaje de tripateos por handicap. Estas estadísticas las hemos sacado de ShotScope y para que os hagáis una idea, un handicap 8 tripatea el 10% más o menos de los hoyos. Un handicap 14 sube a casi un 14, 13,8% de los hoyos, y un handicap 20 ya se va a un 19%. O sea que de cada 5 hoyos que juega, uno tripatea, o lo que es lo mismo, casi 4 tripateos por vuelta. Como veis, es un porcentaje de tripateos ya considerable. Esto, para la gente que está empezando y para ti, Sergio, tiene que ser un punto en el que hay que trabajar el tema de los tripateos, porque lo hemos hablado muchas veces tú y yo, el tema de reducir los tripateos, pero estas estadísticas nos tienen que dar también un punto de esperanza o de positivismo. Y es que en las rondas los tripateos van a existir. No tenemos que venirnos abajo ni tirar una ronda por el suelo, ni desconcentrarnos, ni frustrarnos por el hecho de hacer varios tripateos. Estamos hablando de que un handicap 20, 4 tripateos en una ronda de 18 hoyos. Uh-huh. Como consejo para ti y para mí y para gente con handicaps altos, como nosotros. Cuando hagamos un tripateo no pasa nada. Es normal. Hasta los handicaps 20, uno de cada 5 hoyos hacen un tripateo. Lo que hay que conseguir es, a veces, pues a lo mejor a través del chip, que ya lo hablamos, buscar otros hoyos donde hagamos únicamente un pad para compensar esos tripateos y conseguir el objetivo que yo creo que todo golfista amateur debería tener, que es una media de 2 pads por hoyo. Exacto. Y
relacionado con lo que dices, ¿no? Vamos a analizar un poco cuál es el origen de los tripoteos. ¿Por qué tripateamos tanto? La mayoría de los tripateos vienen porque el primer pad que se hace cuando se llega al green es pobre y dejamos la bola a una distancia excesivamente larga del hoyo que nos pone en un compromiso a la hora de embocar, ¿no? Ya hemos dicho siempre que hay que intentar dejarla alrededor de 1 metro como mucho del hoyo, porque si no vamos a tener problemas para embocar ese segundo pad, ¿no? Y volvemos a las estadísticas para ilustrar un poco esto, ¿no? Un handicap 8 se deja más o menos de media, después de hacer el primer pad, una distancia de unos 5,8 pies, que es como 1,7 metros. Como veis ya, un handicap 8, que es un single digit, se está dejando una distancia considerable en muchos de esos primeros pads, ¿no? Que llegan luego a los tripateos. Lo que pasa es que un handicap 8, desde 1,7 metros, hay muchos pads que luego emboca. Un handicap 14 ya se va a 2,3 metros y un handicap 20 a 2,7. Para que os hagáis una idea, Jordan Spieth, que es uno de los mejores pateadores que hay en el mundo, mete 1 de cada 4 pads desde una distancia de 2,7 metros. Con lo cual, 3 de esos 4 pads los falla. Imaginaos nosotros, ¿no? Si nos damos esa situación en la que el primer pad lo dejamos tan lejos del hoyo, pues evidentemente nos vamos a enfrentar seguramente a muchos tripateos. Claro, el problema también es que muchas veces nos dejamos un primer pad demasiado lejano. De media también, la estadística nos dice que los jugadores amateurs en general nos dejamos golpes de unas distancias de 18,5 pies del hoyo, cuando la mayoría de los tripateos se hacen desde más de 20 pies, ¿no? Estamos hablando ya de distancias muy considerables, con lo cual va muy relacionado también con el juego corto que tenemos o con el juego de approach. Si conseguimos el green en regulación, es lógico muchas veces dejarse distancias de pad algo alejadas, pero si no conseguimos el green en regulación, lo que tenemos que intentar es potenciar ese juego corto para que los chips los dejemos más cerca del hoyo, ¿no? Y que no tengamos ese primer pad tan lejano que provoque que el segundo se quede a una distancia demasiado elevada como para ajustar y poder asegurar que vamos a meter ese segundo pad, ¿no? Eso te iba a comentar, precisamente yo analizando mis datos, yo he notado que hace unos meses hacía menos pads que ahora, y por lo que comentas, porque ahora estoy cogiendo de juego de approach de 100, 130 metros, 140, estoy cogiendo más greens, con lo cual, claro, no es lo mismo tirar a green un golpe de 140 metros donde con mi nivel sé que no la voy a dejar cerca del hoyo, sino que mi objetivo es dejarla en green. Bueno, con tu nivel y con cualquier nivel. Sí, correcto. Pero hace unos meses, pues a lo mejor en vez de en un par 4 llegar de 3 a green, llegaba de 4 o de 5, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba ahí? Que como el golpe a green era mucho más corto, o a lo mejor tenía golpes de chip normalmente porque me quedaba casi siempre alrededor de green, pues lo dejaba a lo mejor a 2 metros, 3 metros del hoyo, cuando a lo mejor palas desde 140 metros y te los estás dejando el golpe a 8 metros el primer pad, ¿no? Entonces, claro, también es cierto que cuantos más greens en regulación coges, las distancias del primer par respecto al hoyo suelen ser mayores, sobre todo para handicaps altos. Entonces, bueno, hay que trabajar eso para que esos pads largos sean mejores y reducir ese número de tripateos, ¿no? Exacto. Al final es una balanza, ¿no? Cuanto desde más lejos atacas al green, obviamente la precisión que tienes no es la misma que si tienes un chip de menos distancia green en el que puedes afinar mucho más, ¿no? Pero bueno, ese es el compromiso y a partir de ahí pues aprender a jugar a que el pad que te dejes primero intentar meterlo dentro de ese radio de acción de 1 metro y poco, que es la distancia a partir de la cual se fallan más pads que los que se meten, ¿no? Por estadísticas. Hablando de estadísticas y de porcentajes de pad, vamos a hacer un repaso, ¿no? De estos 3 handicaps que venimos repasando, handicap 8, handicap 14 y handicap 25, ¿qué porcentaje de pads embocan en función del handicap, ¿no? Un handicap 8 emboca un 15% de media de los hoyos en un único pad, el 75% en 2 pads y, como comentábamos, solo un 10% de tripateos. Si nos vamos a un handicap 14, ese 15% de hoyos embocados en un pad se transforma en solo un 10%. Mientras que el porcentaje de 2 pads es solo un punto superior al de handicap 8. Pasamos del 75% al 76%. Y se tripatea un 14% de las veces. Y un handicap 25 baja un poquito ese porcentaje de un pad, solo un 9%, mantiene bastante bien el porcentaje de 2 pads, un 72%, pero claro, al final está tripateando casi un 20%, que es casi el doble de lo que tripatea un handicap 8, ¿no? Que es quizá donde se ve la gran diferencia
en esa habilidad que tienen los handicaps single digit, ¿no? A la hora de mejorar sus estadísticas en el green, ¿no? Prácticamente los dos pads en todos los niveles más o menos está bastante parejo, pero la diferencia reside en esos tripateos de más que haría un handicap 25, ¿no? Ya, claro, contando estas estadísticas es lo que comentas, ¿no? Los dos pads se mantienen más o menos estables en todos los handicaps, el handicap 8, 14 y 25, y la diferencia clarísima está en que un handicap 8 consigue muchos más hoyos en un pad que tripateos, ¿no? Respecto a un handicap 25. ¿Tú crees que la diferencia está en el pad o en que el golpe a green son capaces de dejarlo más cerca del hoyo? Yo creo que es un compromiso entre las dos cosas. Seguramente el juego corto sea mucho más fino, pero luego también el control de distancia que tiene un single digit seguramente sea mucho mejor, ¿no? Y luego, cosas que hablaremos ahora dentro de un ratito, cómo atacar ese pad, ¿no? Por dónde meterlo, el tema de la lectura de caídas y el control de distancia, que yo creo que es clave, ¿no? Y seguramente, pues claro, la habilidad que tiene un handicap 8 o un single digit, por el hecho también de haber practicado mucho más, pues es donde reside la diferencia, ¿no? Pero bueno, nos podemos hacer una idea de que hay una parte importante de los golpes de la tarjeta que se pueden reducir y no depende aquí ni de capacidad física ni de técnica de swing, sino que está muy relacionada pues, con lo que hemos hablado muchas veces de confianza, de práctica y de control. Básicamente los tres aspectos clave en el green. Hablemos del tema de fallar corto o fallar largo, ¿no? Porque esa frase tan manida de el 100% de los pads que se quedan cortos no entran, y aún así, por estadísticas, dicen que casi el 85% de los pads golpeados desde más de 5 pies, es decir, desde 1,5 metros, se quedan cortos. Y por el contrario, pads de menos de 5 pies, el 86% se fallan largos. Y esto es una estadística que me llama mucho la atención porque parece que nos falta mucho a los amateurs entrenar esos pads largos, ¿no? O pads medios largos, que es donde nos quedamos principalmente cortos, ¿no? Y también los pads cortos, los de menos de 5 pies, se fallan largos porque normalmente lo que te dicen es que un pad corto que estés a 1 metro o 1,5 metros, que lo tires firme, ¿no? Entonces, claro, si lo tiras firme pero no vas con la línea, a lo mejor te hace una corbata o pasas por el lado del hoyo y te acabas pasando, ¿no? Bueno, el hecho de pasarse al final en el primer pad tiene sus ventajas, ¿no? Concretamente, vemos dos ventajas claras, ¿no? En caso de que vaya en línea y no excesivamente rápido, puede llegar a embocarse. Al final es lo que hablabas, ¿no? El 100% de los pads cortos no entran. Si te pasas en un pad y va con la línea, tienes la opción de meterlo. Pero en caso de que no entre, tienes también una pista de cómo va a ser la caída en el pad que te queda de vuelta hacia el hoyo. Con lo cual, bueno, la gente que falla el pad, muchas veces, y yo el primero, a la que vemos que no va a entrar ya como que nos desconcentramos y decimos, joder, casi, o no entra, o qué mal he leído la línea, o qué mal de fuerza me he pasado, ¿no? Pero no nos paramos a pensar desde que pasa el hoyo qué línea tiene. Nos puede ayudar, ¿no? Además, si el pad está frenando, nos va a quedar más cerca del de que hemos tirado normalmente, con lo cual habría que centrarse mucho más en la lectura de la línea una vez la bola pasa por el hoyo, ¿no? Hay que intentar mantener la cabeza fría, ¿no? Porque si no, luego vamos a tener que leer la caída, a lo mejor la leemos mal y eso nos va a llevar a un tripateo, ¿no? Sí, claro, muchas veces el hecho de fallarlo ya hace que te estés lamentando y en realidad la bola igual todavía no ha parado de rodar y no estás analizando lo que está pasando, ¿no? ¿Por dónde has fallado? ¿Por la derecha, por la izquierda, por la parte alta, por la parte baja? ¿Ha sido un problema de que le has pegado demasiado firme o ha sido un problema de que a lo mejor había ahí más caída de la que te pensabas, ¿no? Pues todo eso hay que analizarlo porque todavía te queda trabajo por hacer. Una cosa importante a la hora de leer las caídas, sobre todo en pads medios largos, es dividir en tramos la distancia que tienes del pad, ¿no? Desde la bola al hoyo, lo que puedes hacer y recomiendan es dividirlo en 3 tramos iguales y ver las caídas en los diferentes tramos, prestando especial atención en las del último tercio, ya que en ese tramo es donde la bola tiene que haber perdido velocidad y por ese motivo le afectará aún más las pendientes o imperfecciones del green, ¿no? Entonces, leer las caídas alrededor del hoyo para establecer sobre todo también el lado del hoyo por el que debe entrar la bola es muy importante, ¿no? Obviamente no hay que infravalorar la caída en ningún tramo del pad, ni siquiera la salida, porque puede ser que ya de línea desde el principio salga mal por el hecho de no haber leído bien la caída al principio o el primer tramo del pad, pero es muy importante prestar especial atención al último tercio, ¿no? Que es donde se decide si la bola va a caer en el hoyo o no. ¿Tú esto lo haces, Alex? No, no lo hago.
Yo es algo que debería poner en práctica porque, evidentemente, cuando estás más cerca del hoyo y la bola, lo que dices tú, ¿no? Pierde velocidad, la bola cae más, pero yo miro las caídas igual y creo que es un error, ¿eh? Porque claro, tú al principio en un pad largo va mucho más rápido cuando sale, ¿no? Con lo cual tienes que tener en cuenta que tienes menos caída. La verdad es que es algo que debería poner en práctica. Creo que cometo el error en que tengo menos en cuenta las caídas cuando la bola sale, pero creo que las tengo demasiado en cuenta. Hay muchas veces que me da la sensación de que va a caer cuando aún queda mucho para llegar al hoyo y no cae, porque tú al final tiras firme, ¿no? Para que la bola ruede y llegue al hoyo con poca velocidad, ¿no? Pues muchas veces me quedo por encima del hoyo, no me cae la bola suficiente cuando llega al hoyo, porque en el primer tramo he contado que va a haber más caída. Sí que es cierto que suelo leer bastante bien las caídas. Mi problema con el pad es más bien de fuerza que no de lectura de caídas. Creo que cojo bien las referencias, que ahora hablaremos de ello. Y bueno, tú me has visto meter pads medios con caídas pronunciadas. Con lo cual, bueno, el pad mío va a días. Bueno, como todos, ¿eh? El tema de referencias que ahora hablabas. Yo, por ejemplo, desde hace bastante tiempo lo que cogía era una referencia a 4 o 5 centímetros de la bola, me alineaba ahí e intentaba que la bola pasara por ahí en el primer tramo, ¿no? Claro, también lo que recomiendan y lo que estoy trabajando ahora es buscar una referencia también cerca del hoyo para imaginarme por dónde debe entrar la bola, y ahí lo que hago es me hago mentalmente como las horas del reloj y entonces pues digo, pues si es un pad con caída de izquierda a derecha, pues a lo mejor tiene que entrar pues por las 7 en punto. Pues entonces yo ya me busco una referencia, una brizna de hierba o lo que sea que resalte y que me ayude a concentrarme en por dónde tiene que pasar la bola. Luego también hay que tener en cuenta que si el pad es en subida va a tener menos caída y si el pad es en bajada tenderá a tener más caída, ¿no? Con lo cual eso también tienes que tenerlo en cuenta a la hora de buscar esta referencia, ¿no? Eso pasa porque cuando el pad es en subida normalmente, como le das más firme, le das más fuerte, la bola no cae tanto. Y cuando es en bajada, como tienes que darle suave porque la bola va a rodar mucho y va a ir a lo mejor a una velocidad lenta pero no va a acabar de parar, pues se van a acentuar las caídas que tengas hasta el hoyo, ¿no? En ese caso es por eso que cuando estés en subida no hay que ver tanto las caídas como si estás en bajada o de manera lateral. Yo no me cojo las horas del reloj como una referencia. En el fondo sí, ¿no? Porque yo lo que hago siempre es imaginarme por dónde va a entrar la bola y me imagino la trayectoria del hoyo hacia donde yo estoy. Es decir, lo que comentabas tú, ¿no? Las horas de reloj a las 7, yo identifico esas 7 según la hora del reloj, pero no busco una referencia con eso. Yo me imagino hacia atrás, al inicio, en función de la caída, cuál va a ser la trayectoria de llegada y trazo como si fuera una línea imaginaria que debería hacer la bola hasta el origen del pad. Pero ahí es donde te decía que no divido el tema de las distancias para ver las caídas. Evidentemente, al inicio sí que lo veo más claro, pero cuando llego a la bola analizo igual la caída y por eso muchas veces no acaba de entrar la bola. No me quedo lejos, o sea, suelo leer muy bien las caídas, pero creo que con este tip que acabamos de dar, que no había yo caído, a lo mejor puedo mejorar mis golpes de pad, sobre todo de media y larga distancia. Lo pondré en práctica. Claro, porque tú te centras sobre todo en, digamos, la curva que coge la bola, pero claro, no todo el rato está girando. Cuando la bola sale, tiende a salir recta y empieza a caer a medida que va perdiendo velocidad, ¿no? De ahí el tema de los tramos que comentábamos. Y esto que decías antes de que la bola, en función de la velocidad que coja, va a tender a caer o no dentro del hoyo, en función de la velocidad a la que llegue, es lo que se conoce como el tamaño efectivo del hoyo, ¿no? Todos los hoyos de golf tienen un diámetro concreto, que es 4,25 pulgadas, 10,7 centímetros de diámetro, pero las probabilidades de éxito o lo que se encuentra realmente la bola en función de la velocidad a la que llega no es siempre ese diámetro, lo que se conoce como el tamaño efectivo del hoyo, ¿no? La velocidad de la bola cuando llega al hoyo es la que determina ese tamaño efectivo. Todo el mundo entiende que si la velocidad de la bola cuando se acerca al hoyo es demasiado elevada, la probabilidad de que caiga, aunque toque el borde del hoyo, disminuye precisamente por esa inercia que lleva la bola, ¿no? Con toda probabilidad, pues la bola se paseará por el borde y puede acabar saliendo despedida en lo que se conoce como una corbata, ¿no? Entonces, claro, el hecho de que la bola llegue con mucha velocidad hace que para nosotros el hoyo se hace más pequeño, ¿no? Por el contrario, si llega a una velocidad muy lenta, muchas veces hemos visto que por la propia gravedad prácticamente la bola, cuando parecía que se iba a parar, acaba cayendo dentro del hoyo.
Entonces hay que tener eso en cuenta y ese es uno de los factores a nivel de estrategia de cómo tirar un pad. Lo importante aquí es determinar esa combinación de distancia y caída, ¿no? Porque se pueden meter pads con más o menos velocidad inicial, porque al final lo que tienes que hacer es combinar esas dos variables, la velocidad o el control de distancia y la caída. Si la bola va más rápida, tendrá menos caída y tienes que alinearte de forma de que no te vayas tan lejos del borde del hoyo. Y por el contrario, si lo que tú pretendes es que la bola gire más porque vas a tirar un pad menos firme, pues seguramente la lectura del objetivo inicial estará mucho más desviada de lo que es el objetivo final porque la bola va a girar más. La forma correcta de entender esos pads es pensar el resultado final de cómo debería entrar la bola en el hoyo, que es un poco lo que tú comentabas, ¿no? De lo que te imaginas, de por dónde va a caer la bola y tiras un poquito hacia atrás, ¿no? Como que rebobinas. Pero claro, al final no hay una línea correcta de trayectorias de pad, es lo que tú comentabas. Son dos variables. Si tú eres de los que te gusta tirar más firme, pues siempre tendrás que leer menos caída que una persona que le guste que la bola entre llorando, donde entonces tiene más probabilidades de quedarse corto, pero también tiene menos probabilidades de que el hoyo se le haga pequeño, de lo que comentabas antes, de que hagas corbatas, etcétera, etcétera, ¿no? Al final son dos maneras de patear. A mí me gusta más que la bola llegue llorando. Soy de los que no me gustan tirar los pads firmes, incluso cuando estoy a metro, metro y medio, busco que la bola llegue despacio, pero que llegue. Sí, hay mucha gente que los pads cortos los tira más firmes y los pads largos tiene más tendencia a hacer lo que tú dices, ¿no? Pero al final el concepto es ese. No hay una línea de pad, sino que nos tenemos que imaginar que en realidad es un camino por el que puede pasar la bola, hay un margen y que igualmente puede acabar embocándose, ¿no? Lo que pasa es que tienes que controlar esa combinación de esa alineación con la que tú te tienes que comprometer en función de la velocidad a la que le quieres dar. Ese cono imaginario tenemos que practicarlo y ver qué nos va mejor. Al final no hay una solución mejor ni peor, porque lo que decías tú de que la bola llegue casi muerta al hoyo, el tamaño efectivo del hoyo te lo haces más grande, pero por el contrario también te afectan mucho más las imperfecciones del green, el crecimiento de la hierba durante el día, que no es uniforme y que puede hacer que la bola se desvíe, ¿no? Mientras que en un pad que va mucho más firme, pues esas pequeñas impurezas en el green, algún pique, pues a lo mejor la bola pasa por encima y no se ve prácticamente ni afectada, ¿no? Con lo cual hay que jugar con esas dos variables. Y luego también el problema que tienes de tirarlo efectivo es que si no embocas, luego el pad de vuelta es mucho más largo. Si tú tiras a intentar quedarte a que la bola ruede y prácticamente muera en el hoyo, si no embocas, pues te va a quedar un pad de vuelta prácticamente dado, ¿no? También es cierto que tienes que vigilar de no quedarte corto, porque entonces tampoco tienes esa posibilidad de embocar en uno, ¿no? Obviamente aquí se han hecho estudios de todo tipo del ancho efectivo en función de cuánta distancia te pasas del hoyo. Y bueno, es curioso porque si la bola entrara muerta, como decías tú, pues el ancho efectivo del hoyo es 4,25 pulgadas, pero si tú tiras un pad y te pasas un pie, el ancho efectivo se reduce prácticamente a la mitad, ¿no? Con lo cual, pues bueno, hay que tener en cuenta eso. ¿Cuál es el objetivo que dicen los que saben? Pues tienes que intentar tirar el pad para que pare entre 7 y 10 centímetros por detrás del hoyo. Entonces vas a obtener los mejores beneficios de esas variables que comentábamos ahora. Sí, al final es lo que dicen, ¿no? Que el pad mejor tirado es el que, bueno, el que entra, evidentemente, pero si no entra, que te pases, pero que la dejes dada. Eso es. Ya sea en bajada o en subida, me da igual, pero que tengas lo que se llama un tapín. Pues bueno, al final pads de menos de 1 metro, pues se suelen meter bastantes, incluso para handicaps altos, pues el objetivo es ese. Y uno de los ejercicios que yo he visto por ahí es ponerse como una varilla de detrás del hoyo y practicar diferentes pads con diferentes distancias y cuántos de ellos entran o te quedan entre el hoyo y la varilla, sin tocar la varilla. Entonces, claro, cuanto más cerca te pongas la varilla del hoyo, más compromiso tienes, pero luego, si consigues practicar eso bien, pues más pads de vuelta te vas a dejar cortos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, luego también está el tema del pad en subida y el pad en bajada, porque hemos hablado del tema de las caídas, temas de velocidades, pero hay otra variable importante que es, bueno, tenemos un pad en subida o tenemos un pad en bajada, ¿no? Tradicionalmente siempre se ha dicho que merece la pena dejarte los pads en subida, ¿no? Porque es más fácil embocarlos, los tiras un poco más firmes, no tienes tanto miedo a lo mejor con la fuerza porque sabes que la bola se va a frenar.
Pero claro, luego los hoyos están diseñados de tal manera que, pues bueno, la gente que sabe un poquito más, single digits, handicaps 10, handicaps 15, son capaces de dejarse más patch en subida, y luego está inútiles como yo, que casi todos los patches que nos dejamos, el primer pat es en bajada, ¿no? Mismamente el sábado creo que tuvimos 5 pares treses y en uno la lié. De los otros 4 había un green que era bastante plano, pero de los otros 3 greens que había pendiente, los 3 primeros pats fueron en bajada. Con lo cual, bueno, eso dice mucho del nivel que tenemos cada uno de nosotros y de por qué el handicap, ¿no? Son muchas variables, pero una de ellas es el tema de sabernos dejar los pats en subida y en bajada, ¿no? Pero bueno, veamos las estadísticas de los pros para ver qué dato por ciento de pats embocan tanto en subida como en bajada en función de la distancia a la que estén del hoyo, ¿no? Entonces, para 3 pies, aproximadamente 1 metro, el tanto por ciento es el mismo. Tanto si es en bajada como si en subida, embocan un 96% de pats. Claro, son profesionales, entonces, bueno, embocan casi todo, ¿no? Si ya nos vamos a 5 pies, empezamos a ver un poquito de diferencia, ¿no? Patch en bajada embocan un 75% y en subida un 80%. Si nos vamos a 8 pies, que serían 2,5 metros aproximadamente, patch en bajada embocarían un 48% menos de la mitad y en subida 53%. Si nos vamos a 12 pies, que serían cerca de 4 metros, ya embocar en bajada un 30% y en subida un 33%. Y si nos vamos a 15 pies, es decir, 1 metro más, en bajada embocarían un 23% y en subida un 25%. Realmente, si miramos la estadística de los pros, no hay una gran diferencia de porcentajes en patch en bajada versus patch en subida, ¿no? Pero bueno, si ya aumentáramos los handicaps, veríamos que, evidentemente, fallamos muchos más handicaps de todas las distancias, pero las estadísticas a lo mejor podrían subir un poco de patch en subida embocados respecto a patch en bajada, pero con la cantidad de patch que fallamos tampoco habría mucha diferencia entre esos patch, ¿no? Sí, a nivel de estadísticas parece que está como muy compensado, pero yo, por ejemplo, cuando me encuentro con un pat en bajada, tengo mucha menos seguridad, porque es mucho más fácil provocar un desastre, ¿no? El pasarte del hoyo y que la bola se te vaya más lejos que la distancia a la que estabas, es bastante habitual verlo en pads en bajada y sobre todo si tienen un desnivel considerable, ¿no? Mientras que los pads en subida, como los tiras más firmes y más hacia el hoyo, parece que no tienes esa duda de, bueno, a lo mejor he leído mal la caída y me la voy a comer con patatas, ¿no? Claro, a nivel estadístico y a nivel de tamaño efectivo del hoyo, sí que hay una diferencia considerable. Me he buscado un ejemplo, un pad de 10 pies, unos 3 metros con un 3% de desnivel. Si buscas dejarla un poquito menos de medio metro pasado del hoyo, tienes que impactar con un 180% más de firmeza que en un pad de bajada, ¿no? Que prácticamente la tienes que tocar para que la bola empiece a rodar y que baje por su propia inercia, ¿no? Claro, a esa velocidad la amplitud efectiva del hoyo es de 2/3 del tamaño real del hoyo, un 66%, ¿no? Mientras que en bajada, como solo tocas la bola y la bola va cayendo prácticamente por la gravedad, el tamaño efectivo del hoyo es prácticamente el 100% del hoyo. En teoría eso te diría que es más fácil invocar pads en bajada que en subida. Lo que pasa es que, claro, luego el tema de acertar la caída y que la bola, como va cayendo con esa inercia, se ve afectada por lo que decíamos, por las condiciones del green también muchas veces, pues hace que fallemos muchos pads más, ¿no? Donde sí hay una diferencia notable es en los pads que tienen caída lateral, ¿no? Ya sea caída de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, ¿no? Estadísticamente se sabe que un jugador diestro invoca con más facilidad pads con caída de derecha a izquierda que de izquierda a derecha. Y para ello hay una serie de recomendaciones para intentar invocar estos pads, ¿no? Si la caída es de derecha a izquierda, lo que te recomiendan es poner la bola un poquito más hacia atrás en el stance. Recuerda que normalmente dicen que el ojo izquierdo tiene que estar en la perpendicular y es donde tienes que situar la bola. Pues tirar la bola un poquito más hacia el centro, entre los dos pies, y con las manos ligeramente adelantadas, porque esto lo que hace es minimizar la posibilidad de que cierres la cara del palo buscando precisamente esa caída de derecha a izquierda e irte demasiado por abajo del hoyo. Mientras que en el caso contrario, cuando estás de izquierda a derecha, lo que tienes que hacer es adelantar un poquito la bola, en vez de a la altura del ojo izquierdo un poquito por delante, y coger la varilla del palo e inclinarla un poquito hacia atrás, digamos un poquito en el sentido contrario al hoyo. Y de esta forma lo que haces es casi imposible que la cara del palo se vaya fuera de línea, sino que se mantenga en la línea recta
hacia donde tú te has alineado para que la bola salga recta y empiece a coger la caída hacia la derecha, ¿no? Bueno, son técnicas que obviamente con la práctica pues vas cogiendo más confianza, pero bueno, estadísticamente está visto que para los jugadores diestros como nosotros, pues invocar pads de derecha a izquierda es más sencillo, ¿no? Y por último, un último aspecto a la hora de analizar bien un pad es que los jugadores amateur, y cuanto handicap más alto, más se acentúa, solemos infravalorar mucho la caída, ¿no? Yo aquí me voy a poner una medalla y es que tuve un profesor, ahora ya no tengo, que siempre me hablaba de esto, ¿no? Que me imaginaba siempre que una vez yo pensaba en la caída que había, le añadiera todavía más caída, porque siempre tendemos a ver menos caída de la que realmente hay, con lo cual siempre la bola normalmente nos pasa por el lado bajo del hoyo y esta estadística es muy bestia, ¿eh? El 96% de los jugadores amateurs tiende a infravalorar la caída más de un 60%, sobre todo en los pads largos. Entonces, hay una recomendación que dicen que es triplicar la cantidad de caída que se ha estimado inicialmente cuando hemos hecho la lectura de esa línea o de ese pad, ¿no? Y esto lo recomiendan para compensar esa falta de habilidad o de saber leer las caídas o de infravalorar en este caso las caídas, ¿no? Yo soy de los contrarios, de que a veces me paso porque sí que eso lo metí mucho en mi análisis de las caídas. A mí a veces me decías, no, es que por aquí es que es una aberración de caída. A ver, si luego le pegas un zambombazo a la bola, pues evidentemente es lo que hablamos, ¿no? Si le pegas con mucha velocidad, pues luego no cae y te vas a pasar 4 pueblos y la bola nunca va a caer, ¿no? Pero es lo que hablamos previamente de las dos variables. Una vez trabajamos con esas dos variables de fuerza y lectura de caída, intentemos darle un poquito más de caída, sobre todo en aquellos pads que no veamos rectos, que veamos que hay bastante caída. Porque, bueno, seguramente el resultado sea mucho mejor. Sí, sí, como comentas, a mí me pasa, ¿eh? Hay veces que, sobre todo en pads de 10, 15 metros, en los que hay un recorrido en el que la bola tiene tiempo a girar. Hay muchas veces que ya cuando sale y hace los 5 primeros metros, 6 primeros metros y todavía no empieza a caer y ves que ese pad tiene caída y dices, bueno, se va a alejar del hoyo, no voy a tener ninguna posibilidad y me voy a ir por el lado abajo e incluso muchas veces me va a dejar un pad de más de metro como segundo pad, ¿no? Que es ese handicap en el que aparecen muchos tripateos, ¿no? Y por contra, muchas veces cuando lees un poquito de más, ves que la bola sale como, imaginaos, un pad de izquierda a derecha, pues sale como muy por la izquierda, pero luego cuando empieza a girar, ves que la bola se va acercando al hoyo, se va acercando y prácticamente se queda o dada o incluso a veces acaba cayendo, ¿no? Y la verdad es que esa sensación que tienes cuando dices, ostras, pues no he infravalorado la caída, he leído muy bien esa caída que había, pues obviamente te da un subidón y el problema que tenemos con eso es que esto no lo podemos practicar en casa. Hay pads cortos que sí que puedes practicar o con una alfombra de pad, pero este tipo de pads sí que los tienes que practicar en un green real, ¿no? Entonces, por eso muchas veces se nos hace tan difícil conseguir esta habilidad, que al final, como todo, es práctica y se adquiere. Pero bueno, a ti te vino bien ese tip y como que te lo metiste en la cabeza y conociendo esta estadística, pues yo a partir de ahora voy a intentar eso. Añadir un poquito más de cantidad de caída a la que yo de por sí puedo haber leído para intentar ir por el lado alto del hoyo y tener alguna posibilidad de que la bola caiga. Al final es lo mismo que hablamos antes, con la fuerza únicamente. Un pad que no llega nunca va a entrar. Un pad que te pasas puede entrar. Evidentemente fallarás muchos, ¿no? Pero tienes posibilidad que entre. Pues aquí lo mismo. Si tú tienes, por ejemplo, una caída izquierda-derecha, un pad que te vaya por el lado derecho, es decir, por el lado bajo del hoyo, nunca va a entrar. En cambio, si le das más caída de la que tú realmente crees que tiene, a lo mejor te pasas por encima del hoyo, pero a lo mejor cae y entra. O a lo mejor te quedas corto, pero seguramente ese pad, lo que decías tú, va a quedar más cerca del hoyo. Normalmente te va a quedar más lejos un pad que leas menos caída de la que tiene, porque te vas a ir mucho más abajo. Sí, te va a quedar un pad en subida, pero a lo mejor de 3 metros. Y si te pasas con la caída, que lees más caída de la que tiene, a lo mejor te dejas un pad en bajada, pero el pad en bajada te lo dejas de 1 metro en vez de 3 metros. Exacto, sí, porque la bola se va acercando hacia el hoyo a medida que va cayendo, ¿no? Mientras que en el otro lado, si has infravalorado la caída, se va alejando del hoyo, que es precisamente lo contrario de lo que quieres. Bueno, como veis, al final hay muchas cosas que tener en cuenta sin hablar del swing del pad, que en ningún momento lo hemos tocado y que es básicamente estrategia, ¿no? De cómo enfocar este tipo de golpes que son muy de precisión y que la técnica en teoría es sencilla, pero la práctica hace la diferencia, ¿no? Teniendo estas cosas en mente, saber lo que es el tamaño efectivo del hoyo,
saber el tema de cuánto te afecta más la caída, si en subida o en bajada, si la bola corre más o corre menos, el tema de que tendemos a infravalorar esas lecturas de caídas muchas veces, el hecho de saber que putts con caída lateral sí que tienen un poquito más de complicación que los que son en subida y en bajada directamente. Bueno, todas esas cosas, cuando las practicas, evidentemente vas cogiendo herramientas en la mochila y seguramente te permitan pues reducir ese número de tripateos que hablábamos al principio del programa y que seguramente haga la diferencia entre tener un handicap 30 a tener un handicap 20 e incluso ir bajando, ¿no? El tema del pad es una buena forma para empezar a reducir golpes en la tarjeta, que es lo que buscamos todos. Esperamos que os haya gustado esta serie de episodios dedicados a estrategia. Seguiremos hablando de estrategia porque yo creo que es un tema muy interesante y que da mucho juego y que nos ayuda a jugar de una forma mucho más inteligente, ¿no? Que también es importante. No solo la técnica y no solo la preparación física, sino el hecho de intentar jugar de forma inteligente. Os recordamos que tenemos las redes sociales, estamos en Twitter y en Instagram, en Malos Golfistas. Tenemos un correo electrónico, malosgolfistas@gmail.com. Podéis enviarnos correos para contarnos vuestras experiencias, vuestras dudas, que nos preguntéis cosas, que nos propongáis temas, porque eso nos ayuda también mucho a generar contenido de interés para vosotros. Os recordamos también que tenemos el challenge de los malos golfistas. Estamos buscando el golfista o la golfista amateur que más baje el handicap esta temporada. Y nada más, estamos ya prácticamente calentando para el YouTubers Masters. Os contaremos la semana que viene qué tal nos ha ido. Vamos a intentar pasarlo bien y a conocer a mucha gente. Os deseamos una feliz semana de golf y como siempre, que vayáis a por el birdie. Hasta otra.